Una introducción sobre las bases de oncología y el cáncer y después vamos a hablar de tumores gastrointestinales. Un dato muy importante para nosotros es tratar de ver básicamente que la oncología es una rama que tiene un funcionamiento absolutamente transversal. El funcionamiento transversal significa que comparte con otras especialidades, fundamentalmente con anatomía patológica, el diagnóstico, con quimioterapia, cirugía, radioterapia, el tratamiento, y después con distintos métodos de seguimiento, de follow-up, de diagnósticos por imágenes, laboratorio, etcétera, lo que tiene que ver con la vigilancia oncológica. O sea que ese es un primer concepto que es muy importante porque en general el oncólogo está acompañado siempre por distintas especialidades. Es un concepto muy importante. Las decisiones, la toma de decisiones, sobre todo para el tratamiento y para el diagnóstico, tiene que ver con un enfoque interdisciplinario. ¿Sí? Eso es lo que nosotros siempre tratamos de proponer, ¿no? Tanto en los comités de tumores, tanto en los ateneos de cirugía, en los ateneos de clínica, nuestra participación tiene que ver con una transversalidad. Ahora, ¿cuál es el origen del cáncer? Es una pregunta súper amplia que pasó por distintas fases a lo largo del tiempo, ¿no? La primera teoría, alrededor del año 50 prox, era la teoría viral, que había un virus que era externo, exógeno, que ingresaba a la célula y que contaminaba la célula, sobre todo en su fracción nuclear, ¿no? Y que a partir de ahí desarrollaba distintos tipos de alteraciones genéticas. La segunda teoría que se postula es la teoría del oncogen. Es un poquito más actual y que básicamente lo que dice es que hay una proteína que actúa como estimuladora de distintas fases del ciclo celular y que eso podría generar el crecimiento indebido de las células tumorales. Luego aparece, más o menos esto apareció en la década del 80, la teoría del gen supresivo, es decir, que había una teoría del protoncogen, que era un gen estimulador, o de una alteración en el gen de supresión, que eran distintos genes que tenían que frenar el crecimiento de las células, y que esta alteración o ausencia de ese gen supresor generaba el crecimiento descomunal de las células y desarrollaba la célula tumoral. Luego aparece la teoría génica en el año 90, que es la combinación de los dos, que dice que hay un desequilibrio entre el protoncogen y el gen supresor y que por tanto eso desarrolla una alteración nuclear específica con el crecimiento de las células tumorales. Y lo último, alrededor de los años 2000, es lo que se llama la teoría de la inflamación, que si bien postulan estas dos posiciones del oncogen y del gen supresor, básicamente se fundamenta en que debe ser en un microambiente específico, que es un microambiente inflamado, en donde está lleno de citoquinas y que a partir de ahí se desarrolla la célula tumoral. Entonces, hay como dos pasos que son fundamentales para el desarrollo de las células tumorales. Uno es el daño del material genético, ¿sí? El material genético en general está preservado de alguna manera para que haya un crecimiento y que cuando esa célula no debe crecer más o crece por exceso, haya una muerte celular programada. Ese daño material genético puede ser básicamente por carcinogénesis química, por radiación o por agentes externos y que conduce a una lesión del DNA. Esa lesión del DNA se transforma después en un defecto cromosómico que puede ser una mutación puntual, una amplificación o una traslocación, un cambio de una base o un conjunto de bases por otra, o una amplificación que es un crecimiento de distintos sectores genéticos, ¿no? De distintas estructuras génicas. Esta es un poco la torta de cómo es la distribución. Hay defectos en la alimentación, por ejemplo, que pueden inducir este tipo de daño. Hay defectos en la radiación, o hay pacientes que por ahí, por alguna enfermedad en la infancia, reciben radioterapia, como pueden ser linfomas o leucemias, y que después a los 30 o 40 años desarrollan segundas neoplasias asociadas a esos tratamientos. Eso es bastante común de ver, sobre todo en pacientes que hayan sido tratados previamente. Esto es lo que le mencionaba de la división celular. Un crecimiento tumoral normal es que una célula se divide y si hay algún defecto, es testeado, es censado por un sistema que hay que se llama de reparación genética, que después lo vamos a ver, y que esto conduce a la muerte de la célula. Una célula identificada, la célula dañada, aparecen los fenómenos de muerte celular programada. En cambio, en la división celular de una célula tumoral, en general hay distintos tipos de mutaciones que van, distintas generaciones de mutaciones que van alterando absolutamente el crecimiento y que esto transforma a la célula tumoral en un crecimiento absolutamente descoordinado.
Si nosotros vemos más en profundidad, también hay dos escenarios. Hay un escenario que es transmembrana, que tiene que ver con los factores de crecimiento que están en el plasma y que son, de alguna manera, estímulos de los receptores, proteínas receptoras de esos factores de crecimiento y que a través de una vía de transducción de señal o segundos mensajeros se traslada hasta lo que es el sistema de control del núcleo. Recordemos que el núcleo celular y la fase sintética y la fase de G1 de crecimiento y la fase de mitosis, todo conforma lo que es el ciclo celular y estos segundos mensajeros en general pueden afectar este sistema, que es un sistema de crecimiento pero también de control. ¿Y cómo lo hacen? En general hay un punto regulatorio, un checkpoint que es muy importante que está entre la fase G1 y la fase sintética o de la síntesis, que en general lo que hace, síntesis de DNA, ¿no? Lo que hace es estimula o inhibe una serie de enzimas que son las ciclinas, CDK4 y CDK6, a través de la proteína del retinoblastoma, que es una proteína que está cargada, en general cuando está inactivada no tiene fosfatos y cuando se fosforila se activa. Esto estimula una proteína que es la E2P, que es una proteína que tiene función enzimática que lo que hace es aumentar la síntesis tanto de DNA como también los fenómenos de transcripción. Entonces, los inhibidores del crecimiento lo que hacen es inhiben este ciclo, ¿sí? Que pueden ser factores de crecimiento inhibitorios, o los factores de crecimiento, que son los estimulatorios y son los más comunes, son los que estimulan este ciclo. A partir de ahí, entonces, hay un desarrollo que es un desarrollo transmembrana y hay un desarrollo que es un desarrollo intranuclear para explicar un poco el por qué aparecen las células tumorales. Ahora, un dato importante es básicamente cómo ocurre la carcinogénesis. Bueno, la carcinogénesis ocurre en tres fases. Una fase que se llama iniciación, que es el carcinógeno, que puede ser, por ejemplo, rayos ultravioletas, que lo que hace es un daño, mutación irreversible en el sistema nuclear de las células normales. Luego hay una fase que se llama de promotores o de promoción, en donde en general se produce lo que se llama expansión clonal o se sostiene ese defecto y entran dentro de lo que es el crecimiento celular. Acá aparecen la expansión clonal y aparecen los que son las lesiones premalignas. Recordemos que la lesión premaligna, la diferencia con las lesiones invasivas son que suelen respetar la membrana basal del órgano que está dando origen. Si esto fuera una mucosa colónica, por ejemplo, y acá está la membrana basal, las lesiones preneoplásicas son los carcinomas in situ. Esto ocurre dentro de lo que es la promoción. Y luego aparece lo que es la progresión, que es otra fase de la carcinogénesis, que básicamente ahí ya se convierten en células invasivas y que tienen la capacidad de generar enfermedad metastásica o enfermedad secundaria. Entonces, ¿cuántos tipos de mutaciones hay? Hay dos tipos de mutaciones. Una es la somática, la que ocurre en general y es responsable del proceso tumoral. Ocurre en las células y es en forma adquirida y está solamente en el tumor, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que desarrolla un tumor de pulmón y que esas células del tumor, en un 15-20%, tienen un defecto. Por ejemplo, tienen una mutación en el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esa es una mutación somática, o lo que pasa en LMC, como por ejemplo el cromosoma de Filadelfia, la translocación 9 y 22. Entonces, el defecto está en el tumor y la expresión está solamente en el tumor, ¿sí? Es decir, que si yo agarro una biopsia hepática, no tengo por qué encontrar, si no hay metástasis hepática, no tengo por qué encontrar la mutación somática. Y los otros tipos de mutaciones son las germinales, que son las menos comunes y que son básicamente las fundamentadas en la herencia. Este defecto aparece en todas las células, ¿sí? Pero hay un órgano blanco. Y uno de estos defectos, por ejemplo, es el gen APC de la poliposis adenomatosa familiar o de la FAP. Entonces, esto en general puede ocurrir en todas las células, pero tienen un órgano blanco u órgano de choque, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Esto es el desarrollo normal de un epitelio colónico, en donde desde una célula normal, ya sea por defectos genéticos en el gen del APC, por mutaciones específicas en el gen KRAS, que son todos o segundos mensajeros o factores de crecimiento, aparece un adenoma temprano, un adenoma intermedio, después hay una mutación de la P53, que este es un gen del modelo de gen supresor por excelencia.
Hay un defecto en el P53, entonces de un adenoma más tardío pasa a un carcinoma in situ y luego a un carcinoma invasivo con posibilidad de metástasis. Esta es toda la secuencia que lleva al desarrollo de un pólipo en colon. Esto puede durar entre 5 y 15 años. ¿Qué pasa en los tumores que son específicamente defectuosos, como por ejemplo poliposis adenomatosa familiar o cáncer colorectal polipósico no hereditario, síndrome de Lynch? ¿Qué ocurre? Hay salteos de distintas fases, por eso es que el tiempo total siempre se acorta. Entonces, uno dice, los pacientes que tienen FAP tienen tendencia a tener cáncer colorectal a edad temprana. Sí, es cierto, porque saltean algunos pasos fundamentales de la formación del pólipo, y lo mismo ocurre en síndrome de Lynch, en donde hay ciertos defectos en estos dos ejemplos de tipo hereditario que condicionan de que el pólipo se forme mucho más rápido, porque van salteando distintas fases en esta conducción. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, el gen APC es un gen que tiene como funciones mixtas, en general es un factor de crecimiento, es un modelo de factor de crecimiento, pero que puede intervenir en distintas fases de distintos defectos, ¿ok? El KRAS también es un factor de crecimiento, la P53 también es una proteína que en general induce gen de supresión tumoral, pero que pueden estar insertos en distintos tipos de patología. No hay una exclusividad específica de un defecto. Es más, por ejemplo, nosotros ahora en cáncer colorectal, por ejemplo, hacemos lo que se llama secuenciación genética, en donde podemos evaluar qué tipos de defectos moleculares hay en los tumores de colon. Y muchas veces encontramos defectos del APC, pero que no son heredables, sino son defectos adquiridos. O sea que no necesariamente un gen te condiciona que tengas un defecto puntual, ¿sí? Hay alteraciones del BRAF, alteraciones del KRAS, todo eso lo podés documentar en una secuenciación genética, ¿sí? En un defecto molecular. Ahora, pasando a lo que es tumores gastrointestinales, el primer concepto que yo les quiero dar es la frecuencia. Fíjense que el cáncer colorectal está tercero en la posición, esto es a nivel mundial, ¿no? El cáncer de pulmón, a pesar de que uno piensa que no, es el tumor más común, es endémico en algunas zonas de África, y eso lo hace que cuando uno contabiliza absolutamente toda la incidencia anual de tumores en el mundo, el cáncer de pulmón junto con el de mama son los más comunes. Fíjense un dato interesante que pasa acá. Cáncer de pulmón, lo que está en azul son la incidencia, la cantidad de casos nuevos por año, y lo que está en rojo son las muertes. Fíjense lo que pasa en cáncer de pulmón y fíjense lo que pasa en cáncer de mama. O sea, la tasa de incidencia es alta en mama y es baja la mortalidad, y en cáncer de pulmón la tasa de incidencia es alta y la tasa de mortalidad también es muy alta. ¿Por qué se da eso? Porque hay un fenómeno que se llama detección temprana en cáncer de mama, que es el screening, que permite detectar muchos tumores en fase temprana, por tanto la mortalidad en general al momento del diagnóstico es baja. En cambio en pulmón todavía no está definido estrictamente, si bien hay varias escuelas que potencian el uso de screening con tomografía, la mayoría de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de pulmón lo hacen en etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, en general, la tasa de mortalidad ahí es alta. Fíjense en colon, lo que pasa es una cosa intermedia. En colon también hay sistemas de screening, de búsqueda, como es la colonoscopía después de los 50 años, y en algunas etapas, a edades más tempranas, cuando hay algún antecedente hereditario, y eso conduce a que tengamos alta incidencia y relativamente baja mortalidad. Ahora, si seguimos mirando tumores gastrointestinales, fíjense cáncer de estómago, pasa algo parecido a pulmón, ¿no? En general, si bien uno puede definir que el cáncer gástrico es distinto en Oriente que en Occidente. En Oriente hay sistemas de screening muy planificados en donde permiten diagnósticos muy precoces con una alta tasa de curabilidad. En Occidente eso todavía no se da. También tiene que ver con la frecuencia, por supuesto, uno tiene que hacer un sistema de screening en aquellas patologías que son muy frecuentes, y eso en Occidente todavía no se da y todavía sigue siendo alta la tasa de incidencia y alta la tasa de mortalidad. El otro tumor es el cáncer de hígado, cáncer de esófago y páncreas. Si bien es cierto que el páncreas es menos frecuente, fíjense lo que pasa. Exactamente algo muy parecido a lo que pasa en pulmón con menor frecuencia. Diagnósticos y muertes muy parejas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico en general se hace en estadios avanzados. ¿Sí? Otro de los tumores, cavidad oral. Entonces,
hablando un poco y dejando de lado lo que fue la introducción de cáncer y carcinogénesis, etc., el punto está en tratar de focalizar cuál es el aspecto clínico. En general hay dos aspectos importantes. Uno es el aspecto clínico y el otro es el aspecto biológico y molecular. El desarrollo de la biología molecular en oncología ha tenido un auge tremendo y hoy por hoy tiene casi la misma importancia del enfoque clínico que el enfoque molecular. Por tanto, son los dos aspectos que yo les quiero mencionar. El enfoque clínico tiene que ver con el síntoma y con los signos que desarrollan el motivo de consulta de los pacientes. Acá hay un dato muy importante que es que el médico tiene que ser lo suficientemente astuto como para pensar en la sospecha clínica, porque los síntomas hay siempre, las manifestaciones clínicas hay siempre, pero el médico tiene que tener de alguna manera la claridad y la lucidez mental como para orientarse dónde tiene que ubicar a ese paciente. Siempre apoyado por estudios diagnósticos. En cáncer es muy importante la estadificación tumoral que se hace a través tanto del tamaño tumoral, de la cantidad de componente ganglionar afectado y de la presencia o no de metástasis en el momento del diagnóstico. Ese es el famoso TNM. Este TNM nos ubica en dos situaciones. En una situación terapéutica, porque nos da idea de cuál es el tratamiento para el paciente, y del pronóstico. Los pacientes con enfermedad avanzada, en su gran mayoría tienen enfermedades incurables, en donde uno lo que tiene que tratar de hacer es, más allá del tratamiento implementado, mejorar la calidad de vida de los pacientes, prolongar la sobrevida y sobre todo mejorar los resultados de su vida diaria, ¿no? Que es el objetivo fundamental. Y en el cuarto punto, el tratamiento, que acá tenemos varias opciones terapéuticas: quimioterapia, intervenciones quirúrgicas, radioterapia. Este modelo de tratamiento novedoso que se desarrolló hace unos 5 o 6 años, que es la inmunoterapia, y que en algunos tumores ha cambiado muy fuertemente su enfoque, y las terapias target, ¿sí? Entonces, en los tumores gastrointestinales es una patología de alta frecuencia. Fíjense que en la edad en general el 85% de los pacientes tiene más de 50 años. Dentro de las etiologías, comparten etiologías, dietas, hábitos tóxicos, hay un poco de herencia del sobrepeso. Es un dato que cada vez tiene mayor valor. Cáncer de colon, tumores de la unión gastroesofágica muy asociados con sobrepeso, o sea que este estilo de vida y esta condición clínica preexistente nos condiciona después de los 50 años para tener ciertos factores de riesgo para estas patologías. El tipo histológico en general son similares a adenocarcinoma, que puede ser de colon, estómago, esófago, páncreas, vía biliar. En general son adenocarcinomas, pero todos tienen distintos pronósticos, ¿sí? Pero comparten esa, de alguna manera, denominación histológica. Tienen pronósticos diferentes y, para mí, que es un dato muy importante, tienen básicamente comportamientos moleculares distintos. Yo quiero sacar ese, pero no puedo. Sí. A ver si puedes. Ahí está, listo, no lo encontraba. Bueno, yo les decía que vamos a tomar dos enfoques, el clínico y el enfoque molecular o genómico, que para mi gusto es muy interesante. El enfoque clínico tiene que ver con en qué pacientes vamos a sospechar distintas patologías según el grupo etario. Por ejemplo, en pacientes jóvenes son muy poco comunes los tumores gastrointestinales, excepto que estén asociados a algún tipo de herencia, pero son poco frecuentes. En cáncer gastrointestinal los tumores hereditarios son entre el 5 y el 8% de todos los tumores. Por supuesto que si lo vamos separando por patología, en cáncer colorectal tal vez sean el 15%, pero en general en la suma de todos los tumores gastrointestinales es bastante baja la incidencia y menor al 10%. Entonces, a la edad de 20, 40 años es muy poco común, si bien tenemos tumores colorectales como los más comunes, fíjense que el perfil es distinto, tumores de cuello uterino, síndromes linfoproliferativos. Ya entre los 40 y 60 empiezan a aparecer algunos tumores, cáncer colorectal, tumores de esófago, y ya después se hacen más comunes, colorectal, páncreas, colorectal, o sea, a medida que van, como decíamos hoy, la incidencia en mayores de 50 años, pacientes mayores de 50 años, en general la incidencia de tumores gastrointestinales sube. Con respecto a cuáles son los síntomas que llevan a la consulta del paciente, bueno, hay que dividir, ¿no? Tumores del tracto gastrointestinal bajo y alto. ¿Por qué? Porque la presentación clínica son distintas. Por ejemplo, en los tumores bajos, en intestino delgado, colon, recto y ano, dolor abdominal es una constante, distensión abdominal,
asociado a descenso de peso, aparecen síntomas de hemorragia digestiva baja, como algo muy sugestivo de tumores colorectales, síntomas vinculados a anemias, por ejemplo, cuando el tumor de colon es del lado derecho. Recordemos que los tumores de colon se dividen según el segmento en tumores del lado derecho y tumores del lado izquierdo. Son distintas las presentaciones clínicas. Por ejemplo, los pacientes con tumores derecho en general son tumores como el colon derecho, es un poco más grande y permite mayor distensibilidad. A veces llegan a la consulta con tumores más grandes, que producen en general no tanta obstrucción porque tienen gran distensibilidad, entonces producen anemia, a diferencia del colon izquierdo, que es con tendencia a mayor estenosis, o sea que son pacientes que debutan más con síntomas obstructivos, pero que también pueden tener sangrado. Dolor rectal o anal, típico de tumores bien del tracto digestivo bajo, y a diferencia de los tumores gastrointestinales altos, como esófago, estómago, vía biliar, tumores hepáticos o páncreas, en donde puede haber reflujo, disfagia, hemorragia digestiva alta, puede haber patrón de ictericia, coli y coluria en los tumores hepatobiliares y pancreáticos, eso es bastante característico, asociado siempre a pérdida de peso y algunos síntomas del tracto superior, como pueden ser náuseas y vómitos. Ahora, hay un dato muy interesante, es que a veces nosotros nos encontramos con pacientes que nos consultan, ya muchas veces con diagnóstico, que fueron asintomáticos. Y esa es una situación interesante, porque son aquellos pacientes que son sometidos a estudios de búsqueda, de selección o de screening, según el riesgo que tengan. Entonces, en general, ese diagnóstico en pacientes asintomáticos tienen pronósticos distintos y la estrategia terapéutica, como son estadios más tempranos, en general son más quirúrgicos o son quirúrgicos y nada más. A veces en tumores más avanzados uno tiene que hacer tratamientos adyuvantes, se llaman, o tratamientos complementarios. Esto es bastante común en tumores de colon y de recto, pero no es común, como yo les explicaba hoy, en tumores del tracto proximal. No es común hacer un diagnóstico de un cáncer de páncreas, un cáncer de esófago, un carcinoma escamoso de esófago en estadios tempranos. En general, cuando aparecen síntomas, ya tienen un tiempo de actividad y en general son tumores avanzados localmente o a distancia, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos de los cuales nosotros nos valemos para llegar al diagnóstico? La colonoscopía, que eso ustedes ya lo habrán visto seguramente en forma extensa, igual que la endoscopía digestiva alta. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que eso permite a veces diagnóstico y tratamiento, ¿sí? La papilotomía en los tumores pancreáticos o en los tumores de la vía biliar distal, que cursan, por ejemplo, con síndrome coledossiano, te permite de alguna manera liberar, y eso puede ayudar un poco a mejorar el estatus del paciente en forma clínica. La rectosigmoidoscopía, la anoscopía, todo esto incluyen los que son métodos complementarios guiados por métodos endoscópicos, ¿sí? Las imágenes, bueno, ahí tenemos la tomografía como el eje central, pero hay también ecografías, hay estudios que son un poco más específicos, como la tomografía con emisión de positrones, que es una combinación, es un estudio híbrido. Es una tomografía, como una TAC, pero asociado a la utilización de un radiofármaco que puede ser distinto. En general, en estos casos se usa la 2,18-fluorodesoxiglucosa, que es un radiofármaco que lo que hace es un símil azúcar, un símil glucosa, y capta los sitios donde hay una alta reproductividad y permite identificar los sitios de enfermedad activos, ¿no? La resonancia de alta resolución es un método muy utilizado en el método diagnóstico de cáncer de recto, sobre todo en recto medio y recto bajo, y nos permite distintas cuestiones pronósticas y formas de tratamiento. Con respecto a los laboratorios, hemograma, química, marcadores tumorales, y después tenemos métodos diagnósticos que utilizamos sistemas de imágenes para llegar, por ejemplo, a una biopsia, ¿no? Guiándonos con ecografía o tomografía. Esta es la utilidad que tiene, es una metodología muy activa para nosotros, para los oncólogos, porque nos permite, sobre todo las punciones guiadas o las punciones diagnósticas, nos permiten llegar al motivo, a conocer la histología y un poco a diseñar la estrategia de tratamiento. Con respecto a la anatomía patológica, para nosotros la anatomía patológica es central. No podemos tratar ni pronosticar ninguna lesión si no tenemos la histología. O sea que para nosotros la histología es una piedra angular en la decisión terapéutica. Y
porque nos da el diagnóstico de certeza y nos permite conocer el subtipo histológico, el grado de diferenciación, si hay invasión vascular, esto le imprime ciertos pronósticos adversos a los tumores, los márgenes de seguridad, es decir, cuando un paciente se operó, saber que se haya quitado todo y que no haya quedado residuo en la cercanía o en la periferia. Esta es el primer avance, son 3 pasos. El primer avance es la microscopía óptica, que en general nos permite conocer estos datos, subtipo, márgenes, grado de diferenciación, invasión vascular. La inmunohistoquímica es el análisis de ciertas proteínas del tumor, que se pueden también teñir y visualizar después en el microscopio, y nos permite identificar el origen. Inmunohistoquímica es igual a origen. Microscopía óptica es igual a tipo histológico. Puede ser un adenocarcinoma, pero si no le hacemos inmunohistoquímica puede ser del esófago, del estómago, del páncreas, de la mama, del pulmón. Entonces, cuando nosotros hacemos receptores de estrógeno y progesterona y son positivos, es de la mama. Cuando hacemos ecaderina, es de la mama. Cuando hacemos HER2 y tiene tinción, es de la mama. ¿Qué nos permite entonces la inmunohistoquímica? Saber el origen, ¿sí? Y el tercer dato es el perfilamiento genómico, que yo les comentaba hoy, que nos permite identificar si hay algún gen defectuoso, alterado, mutado, amplificado, traslocado, etcétera, y que de alguna manera tienen alguna traducción clínica. Yo les daba un ejemplo hoy, después más adelante lo vamos a ver, de tumores de pulmón que tienen un defecto en el EGFR, ¿sí? Que es el factor de crecimiento derivado de las células del epitelio, ¿no? De la epidermis. Hay terapia dirigida contra esos defectos, que son por vía oral. Los pacientes evitan usar quimioterapia y son tratamientos muy, muy útiles y que dan mejores resultados que el tratamiento convencional de quimioterapia. Para el perfilamiento genómico se tiene que secuenciar el ADN, se tiene que extraer el ADN de la célula tumoral, se amplifica ese ADN y ahí se secuencia y se va identificando distintas regiones, distintos exones y se van analizando cómo están los distintos genes como para poder definir si hay algún defecto o no. Y para eso se usan lo que se llaman los secuenciadores genéticos, que ahora hay algunos que se llaman NGS, que son secuenciadores de nueva generación, que permiten hacer un panel absolutamente amplio de varios genes y eso permite identificar estrategias de tratamiento, ¿sí? Otra de las herramientas diagnósticas que necesitamos y que tenemos son los marcadores tumorales séricos. Si bien es cierto que hay poca especificidad, es decir, que vos tengas un K125 alto, puede ser que sea o te haga sospechar de que el paciente pueda tener un tumor, paciente pueda tener un tumor de ovario, pero si es un paciente, el cáncer de colon puede dar K125 alto, la citis por hepatopatía crónica puede dar K125 alto. No son específicos de órgano, pero sí son muy orientativos. Por ejemplo, el K19.9 es bastante común en cáncer de colon, en cáncer de páncreas, pero también puede aparecer en mama, pero no tiene la validez en cáncer de mama que tiene en el cáncer de colon, por ejemplo, ¿sí? Hay estudios de validez en donde el K19.9 o el CEA, el antígeno carcino embrionario, se utiliza para hacer seguimiento de los pacientes con cáncer de colon, tanto en el tratamiento, en aquellos que tienen muy elevado el valor, o en aquellos pacientes que están en control y que cada tanto le vamos haciendo vigilancia de esos marcadores, ¿sí? Como les decía acá, son herramientas diagnósticas, pero no son específicos como puede ser, por ejemplo, la inmunohistoquímica o el diagnóstico de certeza histológica. Y el otro dato muy importante para nosotros es el estatus físico-funcional del paciente, que se conoce como performance status, o la gradación de Karnofsky o ECOG, que eso para nosotros es fundamental. ¿Qué significa eso? Es cómo llega el paciente al diagnóstico. Puede llegar con una actividad normal del 100%. En general utilizamos esta escala, la de Subrod. PS0 o ECOG 0 es pacientes que están normales. PS1 es aquel paciente que tiene un síntoma pero que sigue desarrollando su vida habitual. El PS2 o ECOG 2 es aquel paciente que está alrededor del 50% en cama porque la actividad de la enfermedad está siendo tan importante que impacta en su calidad de vida. El PS3 es aquel paciente que se pasa más de la mitad del tiempo en cama y que ya tiene ciertas limitaciones en su actividad física funcional, inclusive en algunas funciones específicas, como puede ser bañarse, comer, tiene mucha dificultad.
y el paciente ECOG 4 es el más grave de todo, el que está postrado en cama y que no se moviliza. Esto es muy importante porque pacientes con estadio 0 o ECOG 0, 1 y 2 son aptos para tratamiento oncológico específico. Pero los pacientes 3 y 4 son pacientes que si le damos tratamiento oncológico tienen mucha toxicidad, en tanto esos pacientes se debe cuestionar si tienen que hacer tratamiento oncológico específico y si tienen que hacer tratamiento de soporte paliativo, ¿sí? Un paciente con cáncer de pulmón con estadio 4, es decir, estadio avanzado, con enfermedad metastásica, que viene en un ECOG 4, tiene una sobrevida muy corta y en ese aspecto un tratamiento no va a modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, ese paciente tiene que quedar en lo que se llama soporte paliativo o cuidados paliativos, ¿sí? Es muy importante. Sí. En general, mira, es muy buena la pregunta. Me preguntan si esto depende un poco de la eficacia o no, el hecho del ECOG y el hecho de definir o no la estrategia de tratamiento depende de la eficacia del tratamiento, ¿no? Del pronóstico. En general, un paciente con ECOG 3 o 4, el pronóstico está asignado por esa condición clínica, o sea, es malo. Pero hay algunos subgrupos de pacientes, como por ejemplo síndromes linfoproliferativos, el linfoma, que a pesar de tener un deterioro muy importante, cuando uno imparte un tratamiento, tiene una respuesta muy adecuada y entonces en ese caso, o en ese subgrupo de pacientes, ahí está un poco más cuestionado el uso del performance status. En el resto de los tumores, no. Los tumores sólidos, en general, no líquidos, no linfomas y leucemias, son tumores que en general tienen una pobre tasa de respuesta al tratamiento de quimioterapia. No es que son súper respondedores como son el linfoma. Hay algún subtipo, cáncer de ovario, cáncer de testículo, que son muy respondedores. Pero en general el 90% de los tumores son resistentes al tratamiento. Entonces, esta escala de COGO, Performance Status, para nosotros es muy importante en el momento del diagnóstico. Con respecto, acá se aparece todo encimado, pero anatomía patológica, el T y el N, el T es del tumor, es decir, cuánto invade el tumor en profundidad, tenés T1, T2, T3, T4, según las capas, por ejemplo, en cáncer colorectal, las capas de la pared que invada. No importa el tamaño en tumores gastrointestinales, sino importa la invasión que tenga la pared del órgano. El N son las estaciones ganglionares, si tienen afectadas una estación, 2 estaciones o 3, y el M es la presencia de metástasis, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos enfoque clínico. Ahora, con respecto a lo que es enfoque molecular, en este aspecto voy a volver un poquito para atrás en lo que es la producción del pólipo del colon y del tumor de colon. Fíjense que acá hablábamos de un epitelio normal que se va cargando desde efectos mutacionales y que aparece el adenoma inicial, el pequeño adenoma, el adenoma que va creciendo y el carcinoma, que primero es in situ y después tiene esta capacidad de invasividad, ¿sí? Este es el desarrollo natural. Ahora, molecularmente, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo es el desarrollo? Bueno, en cáncer colorectal hay 2 vías de crecimiento. Para que se desarrolle esto, hay 2 modelos. El primero es la vía de la inestabilidad de microsatélite. Los microsatélites son secuencias repetitivas que se dan en el ADN y que junto con ciertas enzimas son como de alguna manera las reguladoras del ciclo celular, una de los sistemas reguladores del ciclo celular. Esa es una vía, y la otra vía es la de la inestabilidad cromosómica. En general, la inestabilidad cromosómica es la que desarrolla el 80-85% de los tumores de colon. Estos son los que conocemos como los tumores esporádicos de colon. Y la vía de la inestabilidad de microsatélite es la que explica más o menos el 15 o 20%, que son los tumores asociados a lo que llamamos metilación de MLH1, que es una proteína que después les voy a explicar. Es una proteína que tiene que ver con este cuidado del ADN, son las proteínas guardianes o controladoras de que todo funcione bien en el ciclo celular, ¿sí? Fíjense lo que pasa. ¿Cuáles son las vías entonces? Hay una deficiencia del sistema de reparación del ADN
y esto se desarrolla a través de dos canales, como les decía. Uno es a través de la metilación del MLH1, que es una de las proteínas. Estas son las 4 proteínas que son las guardianas del DNA, ¿sí? Que se llaman genes de reparación homóloga, ¿sí? O reparación combinada. MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Todo el ciclo celular está guiada y orientada y resguardado por este sistema de proteínas. Cuando este sistema de proteínas falla, empiezan a aparecer los pólipos, el crecimiento y el desarrollo de la carcinogénesis. Una de las vías es la metilación de MLH1, que es más o menos en el 12% y que es esporádica, ¿sí? Hay una deficiente reparación del sistema, se llama MMR, se produce lo que se llama inestabilidad de microsatélite, es decir, esas secuencias que estaban repetitivas se vuelven alteradas, se suman algunas mutaciones como la del BRAF B600C, esto genera mayor cantidad de mutación en el marco que van generando estas mutaciones y que se van desarrollando y aparece el tumor, el cáncer colorectal. Esta es la forma esporádica. Y la forma del síndrome de Lynch es cuando aparece un defecto en cada una de estas o en cualquiera, puede ser en una, pueden ser en dos o pueden ser en todas, en general es en una. Una de las más comúnmente afectadas es la MLH1, que ocurre y genera exactamente lo mismo. Deficiencia en el sistema de reparación homóloga y a partir de ahí se desarrollan las células tumorales. Exactamente, la vía de inestabilidad microsomal explica más o menos, como decíamos recién, el 20%, entre el 15 y 20% de los tumores colorectales. Lo que yo les quiero decir es que en la vía de inestabilidad microsatelital hay dos modelos. Uno es el esporádico y otro es el hereditario, ¿sí? Entre los dos suman aproximadamente entre un 15 y un 20%. Después vamos a ver que tienen características particulares los tumores. ¿Cuáles son los defectos que aparecen y cuáles son las oportunidades terapéuticas? Cuando hay una mutación génica, nosotros detectamos algunos biomarcadores genéticos, como yo les mencionaba hoy, defectos en un gen, EGFR o KRAS, y tienen acciones terapéuticas. No todos los defectos tienen utilidad terapéutica, tienen una guía o posibilidad de tratamiento, pero ese es un dato importante. Cuando hay una expresión génica alterada o cuando el estatus proteico está alterado, también nos sirve como diagnóstico, porque, por ejemplo, la inestabilidad de microsatélite, que lo podemos hacer a través de inmunistoquímica, nos permite identificar qué paciente puede tener este defecto y, por tanto, explicar la aparición de este tumor colorectal. Y lo otro son metabolitos alterados, por ejemplo, biomarcadores metabólicos, que son defectos que lo podemos testear nosotros a nivel sérico. Por ejemplo, los marcadores tumorales. Nos permiten diagnóstico, en algunos casos seguimiento, control del tratamiento y también pronóstico. Todos estos defectos conducen a distintos escenarios que tienen que ver con el crecimiento y la progresión del tumor. Fíjense que yo voy avanzando y cada vez se va como complejizando, porque en realidad el gran problema que tenemos nosotros es que a medida que vamos conociendo y vamos obteniendo un poco más de información, podemos ir armando o diseñando que cada uno de los distintos tumores, a pesar de que es de un mismo origen, pueden tener distintas implicancias. Fíjense, esta es la clasificación CMS, que es una clasificación molecular para el cáncer colorectal. Los define como 4 modelos. El CMS1, que es el mecanismo inmune o de inestabilidad de microsatélite. Fíjense que acá están todos los defectos que tienen, acá están las mutaciones más comunes y en general este es el pronóstico, ¿sí? Sobrevida mala después de la recaída, en general es más común en la mujer, aparición a edades más tardías, en general son más comunes en el colon derecho, estos son los tumores de tipo inestabilidad de microsatélite y tienen un alto grado histológico. A diferencia, por ejemplo, del canónico, que es el más común de todos, en general casi el 40% son de tipo CMS2, que acá no son inestables a nivel microsatelital, sino son estables, no tienen el defecto en los genes de reparación homóloga, y en general son más comunes, por ejemplo, en colon distal o recto. Esto nos va definiendo porque cada uno de los modelos que tenemos identifican cuál es el defecto que tiene mutacional o generador del daño, y en algunos casos podemos nosotros actuar sobre eso, ¿sí? Sobre ese dato. Por ejemplo, el hecho de que tenga KRAS alterado o no,
Eso nos puede identificar qué pacientes pueden beneficiarse de tratamiento. Esta es otra forma de clasificación molecular, teniendo en consideración la inestabilidad de microsatélite, la presencia o no de BRAF, la presencia de KRAS, y divide también en 5 subtipos. Fíjense que acá lo de la inestabilidad de microsatélite, en general, tienen buen pronóstico, después de la recaída no responden muy bien a quimioterapia y es bastante común en colon proximal. Entonces, pacientes jóvenes o pacientes añosos que debutan con cáncer colorectal del lado derecho, siempre tengan en consideración la posibilidad de que tenga inestabilidad de microsatélite. Y ahora vamos a ver por qué es importante, por qué les machaco demasiado. La inestabilidad de microsatélite se define, son unidades genéticas repetitivas que son mantenidas por un sistema de guardianes, ¿no? de genes de reparación homóloga. Cuando hay deficiencia de estos genes, aparece la inestabilidad de microsatélite, que lo define como inestables desde el punto de vista genómico y que aparece en la formación o desarrolla la formación del tumor. Los pacientes MSI high, altos, tienen deficiencia, más o menos en general son el 20% de todos los tumores. Es más común en tumores del lado derecho, son tumores indiferenciados que tienen mayor actividad mucoide. Vos ves en el informe de la anatomía patológica y te dicen mucina en exceso. Pueden tener invasión linfovascular en forma más importante, pueden tener BRAF mutados, que es un defecto genómico, y que es bastante común, ahora vamos a ver, en estadios más tempranos. ¿Cuál es la implicancia? Bueno, los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite y son BRAF mutado tienen peor pronóstico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este estatus de hipermutación los transforma en, sobre todo, el aspecto del BRAF mutado. Lo transforma en un tumor de mayor agresividad. En estadios 2 es bastante común, ahora vamos a ver. ¿Y cómo diagnosticamos? Estas son las 4 proteínas que nosotros analizamos para evaluar el test de MSI. MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Bueno, hay una técnica que es bastante común, que yo les mencionaba hoy, que es la inmunistoquímica, que es para saber el origen de las células tumorales. Se pueden identificar la expresión de estas proteínas en la célula tumoral. ¿Cuándo aparece un estatus de inestabilidad de microsatélite? Cuando hay falta de expresividad de una de estas proteínas. Normalmente, cuando vamos a hacer una inmunistoquímica, estas proteínas tienen que ser expresadas en forma normal. Ahora, si hay una falta de expresividad, lo hace sugestivo a un defecto en el sistema de MMR. Y después también existen los secuenciadores de nueva generación que hacen análisis más puntuales sobre estos defectos. Fíjense, como fenómeno de defecto en la línea germinal, síndrome de Lynch, o en mutaciones esporádicas, estas son en general las mutaciones más comunes, el 15% de todos los tumores tienen esta forma de inducción y de producción del mecanismo tumoral. Ahora, fíjense qué pasa en los estadios 2, por ejemplo, en un 16% son inestables. En cambio, en pacientes con enfermedad avanzada, solamente el 4%. Esto es importante porque en general la presencia de inestabilidad microsatélite en estadios 2 también quiere decir que el paciente no va a tener demasiada respuesta a la quimioterapia, porque MSI significa cierta resistencia a quimioterapia, pero significa cierta utilidad para la inmunoterapia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es un dato importante para los estadios tempranos. Fíjense, para que tengan idea, la cantidad de mutaciones que hay. En un colorectal inestable hay hasta entre 1000 y 1500 mutaciones genéticas en el mismo momento. En cambio, en un cáncer colorectal estable hay alrededor entre 50 y 70. Esto lo transforma a un tumor hipermutable. ¿Y qué hace un tumor cuando es hipermutable? Tiene mayor capacidad de secreción de ciertas proteínas que son transformadas o conducidas como antígenos. Fíjense, la inestabilidad de microsatélite, que puede ser por pérdida de MLH1, por alteraciones genéticas somáticas bialélicas o por el síndrome de Lynch, lo que genera es tumores hipermutados. ¿Cómo se manifiestan esos tumores hipermutados? Defectos en base a base,
o alteraciones en la inserción o de lesión, o en todo el marco de conducción de esa mutación. Y estos hipermutados generan neoantígenos, ¿sí? Porque tienen esta capacidad de secretar ciertas proteínas. Estos neoantígenos son captados por el sistema HLA, por el sistema de defensa y de reconocimiento a través de las células dendríticas. Y esto lo que hace es que activa linfocitos CD8, CD4 y CD8 a nivel del microambiente tumoral. Y esta activación de la inmunidad aumenta la producción de ciertas proteínas como el PD1, que es una proteína de muerte programada tipo 1, el ligando de esta proteína y CTLA4. Todas estas proteínas son proteínas de freno de la inmunidad. Este sistema es un sistema de engaño que genera la célula tumoral al sistema inmunológico. Aumenta la producción de PD1, PDL1 y CTLA4 y frena la respuesta inmunológica que debería tener el organismo a esa célula tumoral. Pero esto a la vez lo que genera es que tenemos más sustrato sobre terapias de inmunoterapia, que son los anti-PD1 o anti-PDL1, que actúan sobre estas proteínas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los tumores inestables tienen mucha actividad para inmunoterapia. Son resistentes a quimioterapia, pero tienen mucha actividad para inmunoterapia. Acá está el tumor, se generan neoantígenos, el neoantígeno es captado por las células dendríticas, en el ganglio linfático producen activación de linfocitos T, los linfocitos T migran por el sistema linfático, por el sistema sanguíneo, se transforman en células T activadas y van y actúan sobre el tumor. Pero ¿qué pasa? El tumor, como expresa PD1, que son proteínas de freno, el linfocito T queda acá atrapado en el tumor, no puede accionar, porque se estimularon estos sistemas que son de freno o de una respuesta pobre a la inmunomodulación natural. Entonces, fíjense, esta es una célula tumoral con todos estos neoantígenos. ¿Por qué? Porque es un estado de hipermutabilidad, ¿sí? Fíjense que tiene más de 10 a 50 veces más que un tumor convencional. Los inestables en general tienen más linfocitos alrededor, que son los TILs o linfocitos intratumorales o peritumorales, y tienen mayor cantidad de estos sistemas de freno PD1, PDL1 y CTLA4. Por tanto, fíjense que en un modelo, a pesar de que los pacientes responden a la quimioterapia, después se hace una terapia anti-BRAF, terapia anti-HER2, la inmunoterapia en etapas tardías de la enfermedad en este subgrupo de pacientes tienen tasa de respuestas interesantes, 35%. Ese es un poco el modelo, ¿no? ¿Está claro? Sí. Proteínas. Sí. Me preguntan si, con respecto al diagnóstico de MSI, la falta de expresividad de las proteínas que analizamos, MLH1, MSH6, PMS2, son faltas totales o pueden ser parciales. En general, cuando vos haces una inmunistoquímica, una técnica de inmunistoquímica, agregás una coloración a las proteínas. O sea, las proteínas que tienen esa capacidad se colorean o no se colorean. ¿Los defectos están presentes o están ausentes? O sea, estos defectos son defectos binarios, o sí o no, no en porcentaje. Por ejemplo, existen sí estrategias para dosar PDL1 en sangre para saber si hay tumores que pueden responder. Se hacen en general PDL1 en sangre a través de inmunistoquímica, y si en tumores de pulmón los PDL1 son mayores a 50%, indica que pueden tener respuesta al tratamiento de inmunoterapia. En cáncer colorectal eso no existe, pero sí la presencia de inestabilidad de microsatélites significa que va a haber mucha respuesta a inmunoterapia. Por tanto, esa es una estrategia. ¿Cómo lo estudiamos? Con inmunistoquímica. En la inmunistoquímica, cuando analizás las proteínas, o están presentes, son todas normales, o falta alguna expresividad, o falta la presencia de la proteína, y eso quiere decir, induce en general a pensar que hay una inestabilidad de microsatélite.
En general, mirá, no hay... a ver, cuando vos tenés un defecto en la reparación homóloga, existen ciertos tratamientos, como por ejemplo los inhibidores del PARP, que son una familia de tratamientos, que inducen a que ese defecto se tienda a reparar. Y esa es una estrategia, se llama de terapia target, dirigida. ¿Sí? Ese es un modelo. Lo otro es que cuando hay deficiencia en el gen de reparación y hay inestabilidad microsatelital, el tratamiento con inmunoterapia es muy útil en ese grupo de pacientes. ¿Sí? Pero también hay terapia dirigida contra eso. Todo eso hace posible la biología molecular. Y otro, hablando de terapias target, otro es, como mencionábamos hoy, la vía de señalización de factores de crecimiento. ¿Se acuerdan? Yo les decía que habían factores de crecimiento, como por ejemplo el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que está ubicado en la membrana, y que cuando es activada por el ligando, desarrolla todo un sistema de cascadas de segundos mensajeros que van y actúan sobre el núcleo. Bueno, en esta vía, la vía del RAS-RAF-MEC, que es una vía muy común en la producción del tumor, se puede hacer un análisis de esta proteína y cuando esta proteína es defectuosa, está mutada, es decir, que está activada y siempre sigue ese crecimiento, se puede hacer una terapia dirigida y cuando el RAS no está mutado, es silvestre o wild type, en ese momento también se puede hacer una terapia dirigida porque se ha documentado que hasta en un 40% son del tipo silvestre, este RAS, ¿sí? Quiere decir que no tiene mutación. Y en ese caso, cuando uno tiene este dato de gen no mutado, se puede hacer una terapia específica con cetuximab o panitumumab, que son anticuerpos que actúan solamente cuando el gen no está alterado o no está mutado, ¿sí? Entonces, otra forma de poder seleccionar cuál es la estrategia de tratamiento es analizar el RAS, KRAS, NRAS y el BRAF. Cuando todos estos no están alterados, están en su forma silvestre, los pacientes responden muy bien a terapias dirigidas contra esa situación o ese escenario. ¿Me querías preguntar algo? No, porque en la vía de alteración, en general, volvemos para atrás, cuando el gen está mutado, todo lo que hay es activación del gen. Entonces, si vos inhibís, porque todos estos inhibidores que yo te mencioné, cetuximab y panitumumab, son inhibidores del EGFR a nivel extracelular. Si vos tenés mutado esto y tenés como una vía ahí libre de crecimiento del tumor, por más que vos inhibas acá, no funciona la inhibición. En cambio, cuando este está normal y vos inhibís acá porque hay gran producción de EGFR, con panitumumab o cetuximab, toda la cascada se bloquea y ahí el paciente responde al tratamiento. Exactamente. Son terapias targets que están dirigidas por defectos moleculares presentes o ausentes. O sea, eso es lo que se llama medicina personalizada en oncología. Entonces, antes, hace 20 años, nosotros al cáncer colorectal los tratábamos todos iguales. Quimioterapia, los mismos esquemas. Ahora no, ahora hacemos testeo del RAS, hacemos MSI, o sea, vamos analizando a ver qué subgrupo de paciente es y a qué terapia puede pertenecer o puede responder. ¿Sabe? En general, es buena la pregunta. Me preguntan qué disponibilidad hay en Argentina. Hoy, en práctica estándar, el testeo del RAS, KRAS, NRAS, BRAF, se hacen en laboratorios de biología molecular que están acá en Capital, y hay todo un sistema que está generado por la industria farmacéutica que hace que esto tenga costo cero. O sea, ¿por qué? Porque detrás de este desarrollo está este desarrollo. Entonces, a la industria farmacéutica probablemente le interese que uno indique un esquema bien indicado. Entonces, para poder utilizar esta droga tenemos que tener este testeo. Este testeo es caro, pero como está sponsorizado por la industria, todos los pacientes, el paciente que se atiende acá en el hospital, cuando tiene un cáncer colorectal avanzado, lo primero que hacemos nosotros es mandarla a testear el RAS, y si tenemos disponible, MSI. El MSI no se hace en el hospital, pero hay centros, hospitales, que cuentan con la capacidad para hacer inestabilidad microsatélite y lo mandamos a hacer. O sea que la pregunta tuya es, ¿cuán disponible está en Argentina? Te diría que está bastante disponible y todos los pacientes en general tienen acceso a esta. El otro problema,
al testeo tienen acceso todo. Y ahí depende un poco de la cobertura. En general, las coberturas que atendemos acá, PAMI, estos anticuerpos están autorizados, pero por ahí un paciente que no tiene cobertura social, pero ese ya es un problema más de acceso, ¿no? No tanto de, que también puede ser importante y definitorio para el paciente. Recordemos igual que estos esquemas no le cambian la historia natural de la enfermedad, no es que se curan los pacientes, pero viven mejor, viven mucho más tiempo. Hace unos 30 años un paciente con cáncer colorectal vivía entre 6 meses y 1 año. Hoy vive entre 3 y 5 años. O sea que le ha cambiado radicalmente. ¿Sí? Bueno, este es un poco el modelo de lo mismo. Y este es el modelo de por qué o para qué biomarcadores. ¿Sí? ¿Por qué nosotros necesitamos de alguna manera marcadores predictivos? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un factor pronóstico y un factor predictivo? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Saben cuál es la diferencia? Sí, exactamente. O sea, haciendo un pequeño resumen, el valor pronóstico o el factor pronóstico es un dato que nosotros tenemos que impacta sobre el resultado final de la enfermedad. Por ejemplo, que vos tengas un paciente con estadio 4 y un paciente con estadio 1, el estadio 4 es de mal pronóstico, es un valor pronóstico. ¿Por qué? Porque implica que la sobrevida es corta. Ese es un factor pronóstico. Factor predictivo es un valor que nosotros podemos tomar que puede identificar una estrategia de tratamiento. Por ejemplo, el hecho de que tenga BRAF wild type, RAS wild type, identifica a un paciente para que pueda hacer esta estrategia. Esto es un factor predictivo. ¿De qué? De respuesta al tratamiento. ¿Sí? El valor pronóstico es lo que tiene que ver con la sobrevida y con los resultados finales de la enfermedad. Y el valor predictivo es la posibilidad de tener un paciente de hacer tratamiento. Y esto es súper interesante porque en cáncer de pulmón, el hecho de que tenga mutado el EGFR significa que responde al tratamiento con distintas proteínas que se llaman inhibidores de tirosina quinasa. En cambio, en los pacientes colorectal, si tienen mutado, no responden a esto. O sea que lo que buscamos en cáncer colorectal es que la mutación no esté presente y lo que buscamos en cáncer de pulmón es que la mutación sí esté presente. O sea que en pulmón, si está presente, es valor predictivo. Y en colon, si está ausente, es valor predictivo. Es la misma molécula, ¿no? Fíjense lo complejo que a veces significa entender esto, ¿no? Y este es un poco el punto, ¿no? ¿Para qué marcadores o biomarcadores predictivos? Para dar medicación solamente a los pacientes que sepamos que van a tener beneficio de esa estrategia, no a todos. Y por otro lado, para evitar exponer a un paciente a una toxicidad innecesaria. Si vos tenés un KRAS mutado y le das panitumumab al paciente, sabés que no va a tener respuesta y que va a tener toxicidad. Eso es lo que queremos tratar de evitar. Entonces, antes nosotros tratábamos a todos de la misma manera y ahora tratamos con la biología molecular de identificar cada uno de los pacientes